Vamos a la pregunta entonces número 3. Totalmente libres en Cristo. Y a eso le somos otra pregunta, ¿por qué? Entonces, ¿por qué en Cristo? ¿Por qué en Cristo? Y tengo varias respuestas a las cuales no le voy a sumar una serie de versículos, pero que ya muchos conocen y podemos citar rápidamente algunos. Y la respuesta es, en primer lugar, porque Jesús es el cumplimiento de la promesa dada por Dios a Adán y Eva, o desde Adán y Eva, de enviar un libertador que los rescataría y los restauraría completamente para que su Padre Celestial cumpla el propósito que tuvo inicialmente con cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque Jesucristo es el cumplimiento de la promesa del libertador. En pocas palabras, Jesucristo es el cumplimiento de la promesa del libertador. Y como venimos estudiando las raíces del problema y hemos partido desde Adán y Eva, pues recordamos también que la promesa de un libertador, ¿a quién le fue dada primeramente? Pues a ellos dos. A ellos dos fue cuando el Señor, dirigiéndose a la serpiente, pero la promesa no era para la serpiente, a la serpiente le está dando una promesa pero de destrucción, más para que ellos recibieran la promesa de liberación. Y esa promesa la tenemos en Génesis 3:15. ¿Y qué dice Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre tu simiente, hablándole a la serpiente, tu simiente, y la simiente de la mujer. Usted ya mete a una mujer, y la simiente de la mujer. Y le dice, entre tu simiente y la simiente de ella. Entonces ya Dios está diciendo, va a venir un libertador a través de una mujer. Y ese libertador va a tener conflicto con la simiente de la serpiente, que ya sabemos que la simiente de la serpiente era la maldad, la iniquidad, ¿sí? La que Satanás reproduce. Y entonces, en el conflicto, pues la simiente de la serpiente iba a morder a la simiente de la mujer en el calcañar o el talón, pero la simiente de la mujer pisaría en la cabeza a la simiente de la serpiente. Y cuando uno mira este texto, pues nos está hablando del libertador que nacería a través de una mujer virgen, y de una mujer virgen porque al nacer de esta mujer virgen y ser el Hijo de Dios, ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra cuando la mujer concibiera, más bien para simplificarla, cuando la mujer virgen concibiera por el milagro del Espíritu Santo en su vientre, la criatura que nacería no nacería contaminada de la simiente del hombre, que es el que transmite a través de la sangre esa contaminación o esa sangre caída, esa naturaleza caída. Entonces, nacería de la mujer, y Jesucristo fue, y que Él vino para ser nuestro libertador. Entonces, Él es el cumplimiento de la promesa, porque Él es el eterno Hijo de Dios, que se humanó a través de una mujer virgen, naciendo sin la naturaleza inicua, sin la naturaleza pecaminosa. Él fue el nuevo Adán, o un segundo Adán, como también luego lo enseña el apóstol Pablo. Él no nació pecador por naturaleza, pero en su condición humana podría haber pecado, ¿o no? No nació contaminado de pecado, pero en cualquier momento de su vida podría haber pecado, porque estaba en la condición de hombre, estaba en la condición humana y experimentó de manera natural, no pervertida, sino de manera natural, lo que un ser humano siente. Pero Él es el Hijo de Dios porque Él vino como el Hijo eterno de Dios encarnado y vino sin pecado a este mundo. Tercero, Jesús sí es nuestro libertador y es por medio de Él, porque Jesús como el nuevo Adán, ¿qué hizo?
Primero se negó a sí mismo y fue el punto de partida de la victoria de Jesucristo. Se negó a sí mismo, rechazando ser autosuficiente, rechazó albergar cualquier posibilidad de ego en su corazón y de cualquier ambición que no fuera agradar al Padre Celestial. Y ya recordamos el pasaje de la tentación de Cristo en el desierto, cuando el Espíritu lo lleva al desierto, la tentación de Jesús. Satanás lo tienta y lo tentó queriendo ser autosuficiente para que convirtiera piedras en pan. Lo tentó queriendo tirarse de por allá a ver para que él probara o tentara a Dios a ver si era que Dios, verdad, cumplía sus promesas de guardarlo y de protegerlo. Lo tentó ofreciéndole los reinos de esta tierra, pero entonces le decía: si usted se postra y me adora, le doy todo esto. Y a todo respondió Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tentarás al Señor tu Dios, sino que a Él, no, luego es cuando le dice, y cuando dice que lo adora, dice: apártate de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces ahí está Él como ser humano, siendo enfrentado o siendo, tentado por Satanás para que cediera, y en el momento en que Él ceda, le hubiera pasado igualito lo que le pasó a Adán y Eva, cuando, viniendo ya con dirección de Dios y sabiendo lo que iba a hacer, le hubiera abierto las puertas a Satanás. La naturaleza satánica inicua hubiera entrado en Jesús como hombre y hubiera perdido el proyecto, y usted y yo estaríamos en la olla, en la física olla, porque le hubiera cedido. Así como Satanás se le presentó a Adán diciéndole todo lo que le dijo que podía ser como Dios, aquí se le presenta a Jesús y le dice: usted puede convertir esas piedras en pan. No se ponga usted a aguantar hambre sin necesidad, hombre. Y él le dice: no, Señor, aquí yo aquí no vine a hacer trucos de magia como ningún mago de circo barato, porque no solo de pan vivirá el hombre, yo vivo de lo que me sustenta mi Padre Celestial. Y a cada una de las tentaciones le fue respondiendo: no tentarás al Señor tu Dios. Yo no tengo que ponerme a probar si Dios me va a cuidar o no, yo estoy seguro que Él me cuida, así que no tengo que ponerme a ensayar nada. Pues cuando Jesucristo vino a este mundo, Jesucristo se negó a sí mismo. Se negó inicialmente por Él, porque si Él no lo hace por Él mismo para agradar al Padre, Él hubiera quedado también en la misma que usted y que yo como ser humano, y el plan de salvación hubiera fracasado. Pero ¿qué también hizo el Señor? Se sometió enteramente a la voluntad de su Padre en las cosas más básicas de la vida y en las cosas más naturales de la vida, para poder agradar al Señor, y entonces no pecó. No hay que ser un millonario ni un poderoso para pecar. Cualquiera, desde el más insignificante de pronto de los hombres hasta los más reconocidos, puede pecar. Pero Jesucristo no solamente que se niega a esas cosas, sino que también se niega a suplir sus necesidades de manera contraria a la voluntad de Dios. Los que hablan de la vida sexual de Jesús se olvidan del contexto en el que Jesús fue criado como judío, y se olvidan que Jesucristo pudo tener necesidad, y de hecho tuvo necesidades como cualquier ser humano, pero lo que Jesucristo no iba a hacer era a suplir esa necesidad contrariando la voluntad del Padre Celestial. Entonces se conserva puro, no se casó, no tuvo una esposa, no tuvo unos hijos, porque Él sabía a qué venía. Él sabía que cuando saliera a la vida pública, escasamente iba a estar 3 años y medio caminando y haciendo lo que Dios quería que hiciera entre la multitud, implantando el reino de los cielos, y después se iba a ir. Y entonces yo lo pienso, mire, desde mi punto de vista, yo como un ser humano así normalito, y yo digo, si yo sé que en 3 años voy a irme, porque ya era la edad mayor para ya poder ser rabino inclusive,
¿Yo para qué me meto con una mujer a dejarla sola? ¿Para qué me meto con una mujer a dejarla con hijos y comprometida y bien encartada? No, más bien me dedico a lo que tengo que hacer porque yo sé que me voy de aquí rápido. Cosas de lógica básica, pero que Jesús las hizo para someterse a la voluntad del Padre. Jesús, por su obediencia, se mantuvo sin pecado. Y al mantenerse él sin pecado, dice la Biblia que él derrotó al pecado en la carne, es decir, en su humanidad. Porque aunque tuvo necesidades humanas, nunca se dio a ellas para complacer a Satanás y tampoco se dio a ninguna de sus necesidades a suplirla mal para satisfacerse a sí mismo. Por lo tanto, se mantuvo sin pecado y de esa manera Jesucristo vence a Satanás. Y ahora, Él que es el eterno Hijo de Dios, Él que nació sin naturaleza pecaminosa, Él que renunció a todas las propuestas que le hizo Satanás para que le abriera también su ser y contaminarlo con su naturaleza, pero que no le cedió, y Él que como hombre nunca buscó suplir sus necesidades de manera autónoma, que no fueran a ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces Él se presenta como nuestro libertador, dispuesto a ir a morir en la cruz, a vivir todo un proceso de tortura, de muerte, para que usted y yo podamos ser libres. Entonces ahí es donde viene lo que se conoce como Él vino para ser nuestro sustituto y recibir el castigo que todo ser humano merece por haberle dado la espalda a Dios y por haber nacido con esa naturaleza pecaminosa y por haber entonces cedido a todos los deseos del enemigo. Ahora viene Jesús con todas estas características como el Hijo de Dios, como el hombre sin naturaleza pecaminosa, como el hombre tentado y sin pecado, el hombre que vence a Satanás en su propia humanidad, lo vence, y ahora viene a colocarse en el lugar que usted y yo merecemos, a recibir todas las maldiciones, toda la maldición que el ser humano acarrió a causa de haberle dado la espalda al Señor. Entonces ahí viene su obra, que es una obra que es de sustitución, pero a la vez es una obra de inclusión. Nunca se olvide de sustitución y de inclusión. Este concepto es lo que encontramos en Isaías 53, 5. Isaías 53, 5 nos da esta idea bien clara de lo que es el concepto de sustitución. Dice, mas él herido fue, Isaías 53, 5, mas él, ¿quién? Jesucristo, viene como el Mesías prometido y viene a colocarse en nuestro lugar. Entonces dice Isaías, mas él herido fue por nuestras transgresiones. Y esa palabra que usa aquí es tremenda, molido, molido por nuestras iniquidades, dice el texto. El castigo para que nosotros tuviéramos paz fue sobre él, y por su llaga es que viene la sanidad para nosotros. Entonces cuando tú estudias este pasaje y lo miras con detenimiento, te das cuenta que lo que ha sucedido ahí es una obra de sustitución. Mas él herido fue por nuestras, él herido por nuestras, él molido por mis, ¿cierto? Él castigado para mi paz. Todo nos está hablando, y por sus heridas, por las heridas de él, nosotros venimos a ser curados. Todo habla que lo que viene él a recibir es cargar con toda esa maldición y toda esa consecuencia del pecado para poder hacernos libres de lo que hemos venido tratando, de ese yo egoísta, de las iniquidades, de los pecados y todo el conjunto de las maldiciones en total que pesan sobre la humanidad. La sustitución, ¿qué es entonces?
dicho en palabras nuestras, es Jesucristo tomando mi lugar en el trato de Dios contra el ego, contra la iniquidad, los pecados y las maldiciones. Nos sustituyó en el castigo y en la muerte que nosotros merecíamos. Y yo creo que todos tenemos una idea de lo que es sustituir. Yo tengo esta vasijita aquí, y si yo la sustituyo quiere decir que la quito y pongo esta, ¿cierto? Cuando uno piensa en esa sustitución, queda algo faltando. Porque en la manera como el ser humano maneja el concepto de sustitución típicamente es que yo quito lo uno, pongo lo otro y esto ya no vuelve a tener nada que ver con ese lugar que ocupaba ahí. Ya no tiene ninguna relación, ningún vínculo. Pero en la sustitución sí. Porque en la sustitución la palabra de Dios dice que Él me incluye, el Padre me incluye en Cristo para que Él sea mi representante. Él viene y se presenta ante Dios para recibir todo este castigo como mi representante. Y entonces eso quiere decir que Dios, ¿qué hizo? Me incluye en Él. Me incluye porque en Él estaba toda la humanidad representada. En Él toda la humanidad, dice la palabra del Señor, que Dios incluyó toda la humanidad desde Adán y Eva y hasta los que nazcan, para que en la obra de Cristo todo ser humano que crea pueda ser libre. Incluyó a toda la humanidad. Entonces aquí tenemos, no solamente es que nos quita, sino que dice, vea, yo voy a ocupar su lugar, pero lo que yo voy a recibir, lo que va a pasar conmigo va a ser para su beneficio, va a ser para su liberación y su restauración. Entonces, ¿qué hizo? Me incluyó en Él. Por eso está diciendo que por su llaga, porque el castigo de Jesús, entonces vino a ser mi castigo que estando en Él. ¿Me hago entender ahí? Porque todo lo que Jesús vivió en ese proceso de maltrato, de muerte, en ese proceso de ser el Mesías, en ese proceso de ser nuestro Salvador, de ser nuestro libertador, fue a través de esa obra de sustitución. Él vino a morir en tu lugar, pero para ello entonces fuimos incluidos en Él, para que lo que Él viva es como que nosotros mismos lo vivimos, para que al morir no muramos nosotros, Él muere en nuestro lugar, pero al ser incluido lo que pasó con Él, eso me beneficia a mí. ¿Me estoy haciendo entender ahí? Si solamente me sustituye, entonces yo me voy, Él muere, pero entonces ¿qué pasa con mi andar ahora? ¿Qué pasa con mi caminar ahora? Con lo que yo necesito hoy mientras que muero y mientras que voy al cielo. La libertad que necesito se da aquí, porque Dios me puso en Cristo. Y por eso dice el 1 Corintios 1:30, que es, digamos, la cita principal para esto, cuando habla que más por Él, y esa palabra Él la podemos cambiar por Dios o por el Padre, más por Dios estáis vosotros en Cristo, representados en Cristo. Y por eso el texto de Juan 3:16, que lo tenemos tan aprendido, ¿cómo es que dice? Porque de tal manera amó Dios a quienes. Y cuando habla de ese mundo, habla de toda la humanidad, al mundo. Y luego dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese texto también nos está hablando de cómo todos nosotros estábamos representados en Jesucristo. No fue que Él me sustituyó para quitarme del camino, no.
fue que Él me sustituyó para representarme y el Padre me coloca en Él. Es como si hubiera una lista larguísima de toda la humanidad y entonces el Padre hubiera dicho: mi Hijo eterno que va a la tierra como el libertador, va a morir por todos los que están anotados aquí en esta lista. ¿Y en esa lista quién estaba? Estaba usted y estaba yo. Yo no había nacido, pero ya en los planes de Dios ya estaba que naciera. Hay algunos que todavía nacerán. Desde el comienzo de Adán y Eva y hasta el último que nazca, Dios es el que da la vida. Amén. Dios es el que sabe quién es el que nace y quién es el que muere. Y desde el comienzo de Adán y hasta el final del último que nazca, todos están en la lista. ¿Será que Dios no sabe cuántos han nacido y quiénes son? ¿Será que no? El Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo ve y el Dios que está en todas partes, el Dios que todo lo puede, no va a saber, no va a tener en cuenta en esa lista a cada una de las personas. Pues por esa lista fue que vino a morir Jesucristo. Y en esa lista estaba usted, estaba el chinito, estaba el ruso, estaba el alemán, estaba el gringo y estaba el colombiano. Y el venezolano también. Amén. Y todos los venezolanos también están anotaditos ahí. No hay ningún ser humano que haya estado fuera de la lista. Entonces, a ver cómo lo digo, es como si el Señor le hubiera dicho, o como si el Padre Celestial hubiera cogido esa lista completa, hubiera hecho un rollito y se la hubiera colocado dentro del corazón a Jesús para decirle: vea, cuando usted vaya a esta tierra y cuando llegue el momento de que usted se vaya a entregar como el libertador por la humanidad, tenga en cuenta que aquí van todos aquellos por los cuales usted va a morir, por los cuales usted va a pagar. Es como si hubiera, no encuentro cómo más expresarlo, como que hizo ese rollito ahí, todos anotados, y se lo colocó aquí en el corazón al Señor Jesús. Vas a morir por todos y cada uno de ellos, para que todo aquel que crea en lo que tú vas a hacer, entonces sea liberado. No solamente sea salvo de condenación, sino que sea salvo de toda maldición y que sea salvo de todo dominio de las tinieblas. La obra de Jesucristo iba a ser completa y en esos detalles es que nos vamos a adentrar en un momento. Entonces, en la palabra de Dios, en la enseñanza bíblica, aparecen dos palabritas que son demasiadamente importantes para todo aquel que llega a creer en el Señor cuando entiende esto. Palabritas como en Cristo, con Él, con Cristo, en Él. Todas están hablando de la obra sustitutiva e inclusiva. Porque te dicen en Cristo. Y usted encuentra este término con todo el tiempo en la teología del apóstol Pablo. En Cristo, con Cristo, juntamente con Él, en Él. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estábamos en Él y que estamos representados en Él. Y lo que Él vivió es para que yo lo viva y para que el efecto de su obra tenga un efecto en mí, salvador, libertador y restaurador. En esto consiste la obra del Señor. Entonces, la pregunta es, Él sí es el Mesías. Bueno, la pregunta anterior era, ¿por qué Jesús? Porque Él es el único Mesías que ha venido con ese plan y que cumplió ese plan perfecto. ¿Y cómo? A través de colocarse en tu lugar, pero a la vez representarte delante de Dios para que todo lo que Él viviera sea en beneficio tuyo. Representarlo a usted delante del Señor, delante del Padre Celestial, para que todo lo que Él viviera fuera en beneficio suyo. Jesús no tenía que ir a morir, porque Él no cometió pecado. Y si Él hubiera pecado, ya no servía que Él muriera por nosotros. Él se mantuvo santo y perfecto.
Él podía volver al cielo, morir como un ser humano, como muere todo ser humano, porque estaba en la condición de hombre, y haber vuelto al cielo a ocupar su lugar sin ningún problema. Pero es que Él no vino aquí a dar un paseo, ni a ver cómo era que vivían los seres humanos, sino que Él vino fue a rescatarlos. Él vino fue a ser nuestro libertador. Y la única manera era colocándose en nuestro lugar para representarnos delante de nuestro Padre Celestial. Por eso cuando usted lea en la Biblia, en Cristo, juntamente con Él, permita al Espíritu de Dios que esta verdad le lleve a que cuando usted lea una palabra de esas, usted tenga presente, es que yo estaba en Cristo, estaba representado en Él, estaba incluido, estaba en su corazón, en esa listica que Dios puso allí, yo estaba ahí. Para que todo lo que Él iba a vivir, esto luego el Padre me lo aplicara a mí, y entonces yo fuera libre de toda maldición. Amén, amén. Gloria sea el Señor. Cuando uno entiende entonces, cuando uno entiende que fue puesto, que Cristo fue puesto como sustituto, pero a la vez nosotros fuimos puestos en Él, porque Él nos representó a todos, entonces uno entiende por qué es que ya yo puedo ser libre en Cristo de maldiciones, de pecados, de naturaleza inicua y también del yo, del ego. Mejor, del ego del yo, es al revés, lo dije mal. Ahora, cuando uno está pensando en la obra sustitutiva, es la manera completa como usted llega a experimentar libertad. Así que yo le voy a pedir en el nombre del Señor, que lo que el Señor le hable en este momento particularmente, usted lo pueda tener en su corazón, viéndose en Cristo. Él me sustituyó, pero el Padre me incluyó en Él. Yo estoy representado en Cristo, yo fui representado en Cristo. Lo que Él hizo me beneficia a mí. Entonces hablemos del yo, del ego. Cuando el Señor Jesús vino a ser nuestro sustituto y a incluirnos en su obra para que usted y yo fuéramos libres de todo tipo de desgracia a causa del pecado, a causa de haberle abierto las puertas a Satanás. Cuando uno piensa en la vida de Jesús, uno tiene que darse cuenta que toda su vida, desde que Él nació, Él vino para ser nuestro sustituto, y toda su vida, inclusive la vida de santidad de Jesús, también fue una obra sustitutiva. ¿Por qué? Porque usted va a ser justificado en la justicia de Jesús. Porque Él fue justo y Él vino a tomar su lugar y a representarlo delante de Dios. Entonces ahora el Padre lo justifica en la justicia de su Hijo. ¿Qué quiere decir eso? En que Él vivió rectamente. Cuando se habla de justicia, quiere decir que Él vivió de acuerdo a la voluntad de Dios, que hizo las cosas como tenían que ser, que anduvo derechito conforme a los planes y propósitos del Padre. Y entonces desde que Él nace, Él vive esta vida de pureza. Pero hay un momento especial donde Él va a tomar nuestro lugar para que desde el punto de partida de su obra sustitutiva propiamente dicha, y donde nos incluye, usted pudiera ser libre, y es en el momento cuando Él ora en el monte Getsemaní. Él llega al monte Getsemaní. Usted se acuerda de la historia, ¿cierto? Dice la Biblia que Él se apartó de sus discípulos y se fue un poco más adelante que ellos, a orar solo. Y ese fue el momento en que Él empieza esa obra de sustituirlo a usted y a mí en este problema del ego. Porque ahora Él se encuentra entre la espada y la pared como hombre, y entre lo que debe de hacer por nosotros. ¿Quién quiere ir a morir a una cruz? ¿Quién quería ir a pasar todo ese tiempo de suplicio por otra persona? Pero Él vino a eso.
Sin embargo, cuando ya va a llegar el momento, cuando ya va a llegar el tiempo de ser tomado preso, de ser llevado ante el sumo sacerdote y comenzar todo ese proceso de maltrato, él está en el monte Getsemaní, sabiendo que va en camino, y él pudo haber dicho: hasta aquí llego yo, Señor, hasta aquí llego yo. Ya viví en santidad, ya te agradé, todo lo que tú me dijiste que hiciera hasta el momento lo he hecho a la perfección. Dice la Biblia que él cumplió con toda justicia, hasta se hizo bautizar por Juan para cumplir con todas las justicias. No cometió pecado en nada, cumplió la ley del Señor al pie de la letra. Entonces él pudo haber dicho: hasta aquí yo tengo mi problema arreglado como ser humano, y hasta aquí llego yo. De ahí para allá esto está muy complicado. Pero ¿por qué él decide seguir adelante entonces? Para poder matar ese ego suyo y ese ego mío y llevarlo a la cruz y acabar con él. Por eso se lee, por eso es que uno lee en Mateo 26:39, esa palabra del Señor, o esa palabra que está allí que nos dice: y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Cuál fue la copa que Dios había puesto delante del Señor, así como se coloca esta jarra, esa copa, para que la tomara? ¿Cuál era la copa que Dios le dio a beber? La copa del sufrimiento. Tenía que beber la copa del sufrimiento. ¿De cuál sufrimiento? Del sufrimiento que usted y yo debíamos que ha venido la humanidad sufriendo desde Adán y Eva. Y ahora él la tiene delante, y cuando él le pide al Señor que si fuera posible que pasara de él esa copa, él ya venció, él no tiene el problema. ¿No hay otra manera de poder salvar a estos? ¿No habrá otra forma de poder rescatar a estos, a esta humanidad? ¿No habrá otra forma de poderlos rescatar para restaurarlos que no sea pasar por esta situación tan terrible? Porque lo que le dio Dios a beber fue la copa del sufrimiento, la copa del dolor. Y ahí estaba delante de él, y desde ese momento en que él se parara de sus rodillas y se lanzara adelante, o podía no beberla, o podía determinar: la voy a beber. ¿Y en qué dilema está él? El dilema de: qué bueno poder hacerlo, pero esto me va a costar mucho. Esto va a ser muy difícil para mí, porque el sufrimiento que hay de aquí para adelante es demasiado terrible. Y él pudo haber dicho: me niego, no lo voy a hacer. Y él no hubiera pecado, porque ahí no se trataba de tentación del diablo. Ahí se trataba era de él hacer la voluntad de Dios en cuanto a entregar su vida. Si él dice: no voy a la cruz, no hubiera pecado. Solo no hubiera cumplido una misión para agradar el corazón del Señor en ese sentido, pero no era cometer ni un acto incorrecto, porque era algo que Dios estaba respetando de la voluntad de él, y él estaba bien, él no había pecado, él podía volver al cielo, pero en ese momento él se encuentra en esa disyuntiva que ahora no es por él, sino por la otra persona, por la humanidad en general. Y entonces, cuando él dice: que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, ¿qué hizo ahí?
Uno piensa, bueno, de hecho, la muerte física de Jesús literalmente fue en la cruz. Pero la muerte de Jesús a su yo fue en el monte Getsemaní. Aunque si uno mira toda la vida, está bien venir del cielo, hacerse hombre y todo, pero ya en la obra propiamente de redención, en pagar por la maldad, en morir por el pecado del ser humano, en rescatarlo de la esclavitud, ya estáis en ese momento del Getsemaní. Si él se niega, no era pecado porque es que era algo voluntario para hacerlo, no era pecado si no hubiera muerto por el ser humano. Pero si él toma ese lugar, ¿qué pasa con la humanidad? Queda en la misma condición miserable. Entonces, ¿qué hace? Su yo ya lo levantó, pero a la cruz. Y su yo renuncia a él para decirle al Padre que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Y por quién lo hizo? Por usted y por mí y por toda la humanidad. Entonces, ¿dónde el ser humano puede ser libre del yo egoísta? Al haber sido puesto por el Padre en Cristo y al haber Jesús renunciado a sí mismo para salvaguardar su vida y más bien entregándola por nosotros, ahí es donde nosotros podemos encontrar libertad con Jesucristo para ser libres de este ego. Cuando llega ese momento de ir a la cruz y cuando Él ya muere por nosotros en la cruz del Calvario, le está dando final, le está diciendo al ser humano, mire, a partir de ahora usted va a ser libre para poder decidir obedecer a Dios o no, usted va a quedar libre para poder hacerlo. A partir del momento del Getsemaní, el Señor está renunciando a su ego personal. Y ya no lo está haciendo por él porque venía haciéndolo toda su vida. Todo el tiempo fue, yo no hago mi voluntad, sino el que me envió. Mi comida y mi bebida es que haga siempre su voluntad. Yo solamente hago y digo lo que mi Padre me enseña. Todo era así, pero aquí ya no es en ese nivel, sino que es en el nivel de ponerse en sacrificio por la humanidad. Y a partir de ahí, mis queridos, el Señor Jesús, para hacerte libre de tu yo egoísta, se negó a sí mismo en tu lugar. Él vino a tomar el lugar de la humanidad. Y ahí está Él abarcando la humanidad y diciéndole al Padre que no sea como yo, sino como tú. Hubo uno, como hombre, que pudo decirlo, no por él mismo, sino por nosotros. Aquí hay que entender esas dos partes, si me permiten es volver a decir, por él mismo venía toda su vida negándose y por eso venció al pecado. Pero aquí ya no es por él, es por nosotros. Y entonces cuando él se niega, una persona que viene a Jesucristo, una persona que abre su ser para que sea Cristo, trayendo libertad a él, es una persona que ahora también es libre porque es una persona que puede en Cristo decidir empezar a agradar a Dios con todo su corazón, con toda su alma. Puede esa persona arrodillarse a decirle, Señor, que no sea como yo, sino como tú, en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos hace libres. Amén. Y en ese camino de la redención sucede al contrario de cómo pasó, de cómo sucedió el proceso de caída. Lo primero que hace el ser humano entonces es elevar su ego, ¿cierto? Elevar su yo al nivel de ego, y eso le lleva a abrir su corazón, su ser a Satanás, y entra la naturaleza inicua, luego vienen los pecados y luego vienen las maldiciones como consecuencia. Pero en el trato para hacernos libres, entonces Jesús lo vive al contrario, comienza liberando de maldiciones para luego liberar de pecados, para luego hacernos libres de la naturaleza inicua. Y todo se va a consumar luego
de una manera completa en la cruz. Entonces, si las maldiciones son castigo, ¿qué hizo Jesús para hacernos libres a nosotros del castigo? Cargó sobre él, cambia a la segunda diapositiva, por favor. Tomó nuestro lugar y recibió el castigo sobre sí. Todo quebrantamiento de la voluntad de Dios es pecado. La ley de Dios más precisa vino a darse con Moisés, y lo que hemos hablado de la ley moral que nos sigue a los seres humanos en todo el mundo. Pero ya había mandamiento de Dios que fue quebrantado por el ser humano. Y Dios, antes de que era la ley escrita, ya venía también a través de la descendencia que creyó la promesa. Dios venía hablándole al mundo y venía dejando su mensaje claro, pero el mundo venía quebrantando y quebrantando la voluntad de Dios. Ya luego, cuando llega la ley, lo que hace es sacar a la luz de manera plena en qué es que el ser humano ha venido pecando. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hace la obra de Jesús al morir por nosotros? Mire lo que dice Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo, ¿qué? Léalo, mi querido. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose o hecho por nosotros maldición. Ese texto es muy poderoso. Ahora, tenga siempre presente, maldición es castigo. Castigo que viene como consecuencia de quebrantar la voluntad de Dios. De quebrantar, en este caso, ya luego de que la ley se da, de quebrantar la ley de Dios. Pero antes de que se diera la ley escrita en tablas o en piedra por la mano de Dios en el monte Sinaí, ya había ley para los seres humanos, ya había una voluntad de Dios, ya Dios le había hablado a Adán y Eva, le había dado mandamiento, ya también le había hablado a Noé, le había hablado también con mandamiento. Se habían levantado hombres que ya recibieron la palabra de Dios. Se había levantado a Abraham también, a quien Dios le había dado mandamiento. Luego viene Moisés y da la ley escrita, pero había ley en el mundo, dice el apóstol Pablo en Romanos, antes de que hubiese venido la ley escrita en tablas de piedra. Y todo quebrantamiento de la ley trae castigo. Ahora, ¿de dónde viene normalmente el temor del ser humano? El temor viene cuando infringe algo, hace algo mal, contrario a lo que debe de hacer, está quebrantando un mandamiento. Luego viene el temor al castigo. Luego viene el temor al castigo. Por eso es que hay cosas que se hacen en oculto, otras de pronto se hacen más abiertas porque son menos graves para la humanidad, aunque delante de Dios todo pecado es igual. Él no mide por grande o pequeño, sino que los pone en un mismo plano. Y ahora, ¿qué sucede entonces? Cuando se quebranta la ley, viene el temor. Pero cuando Jesucristo, dice la Escritura, que fue hecho maldición por mí, ¿qué es lo que está diciendo? Que Él tomó mi lugar y tomó el lugar de la humanidad, y Él mismo, Él dice que fue hecho, dice la Escritura, que fue hecho maldición por nosotros. No fue que Él cargó con una o con dos, no, Él mismo fue hecho maldición. Para que todo el castigo de la humanidad, todo el castigo por infringir la ley de Dios, desde Adán hasta el último que nazca y que pecará y que nacerá con una naturaleza pecaminosa y pecará, para que toda la humanidad en Él sea libre del castigo. ¿Amén o no amén? Porque Él fue hecho maldición, y al recibir el castigo Él, donde hay justicia, el delito no se cobra dos veces. Si un juez es justo y castiga a alguien que haya cometido algún delito y lo condena, digamos, a 2 años de cárcel,
No puede luego a los 2 años mandarlo a traer otra vez y le dice, pero es que usted ha cometido este delito, ¿no? Otros 2 años. ¿Usted cree que eso sería justo? No, justo es que la sentencia que se dio se aplique y se acabó. Si la persona pagó la sentencia, ¿qué pasa? Pues es libre. Y si le van a volver a clavar otra sentencia por el mismo delito, él puede poner su defensa y decir, no señor, aquí no es así. ¿Me hago entender? Todo juez justo no castiga 2 veces el mismo delito. Y el delito nuestro, el delito de la humanidad, el delito desde Adán y Eva hasta el final de los hombres, todo fue cargada, toda maldición y todo castigo fue cargado sobre Jesucristo. Y Él es el que sufre y carga sobre Él todo el castigo. Esta figura que uno ve allí y que se ve en la película de Mel Gibson de La Pasión de Cristo, donde es impresionante cómo lo castigan y lo castigan y lo castigan hasta que lo destrozan, cómo luego lo llevan, están llevando de un tribunal a otro, llevándolo, paseándolo, castigándolo, golpeándolo, dándole con varas, cargando cruz, clavándolo en la cruz. Todo lo que pasó, si él no había cometido pecado, ¿por qué? Porque era por quién, por usted y por mí. Ahora, sí, el que comete pecado merece castigo, pero ya hubo uno que pagó por el castigo de él para que no lo castiguen. Entonces, ¿dónde está el temor del cristiano? ¿Por qué el temor al castigo de Dios? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué el pánico? ¿Me hago entender? Dice que el perfecto amor, dice la Escritura, echa fuera el temor. De ahí que el que teme no ha conocido el amor perfecto de Dios. Porque cuando uno entiende que ya Él recibió todo el castigo por la humanidad, yo puedo venir ante el Padre y decirle, Padre, literalmente, en el nombre de Jesús tú no me puedes castigar a mí, porque ya Él recibió el castigo por mí. Y tú eres justo. Amén. Tú eres justo. Y como tú eres justo, los delitos que yo cometí todos, y los que cometió la humanidad todos, porque mire que alcanza desde Adán y Eva que creyeron la promesa del libertador, y alcanzará hasta el último que crea en la promesa del libertador que ya vino. ¿Cuántos pecados habían ahí? ¿Por cuánto lo entregó el Padre? Por todos. ¿Y por cuántos pecados cometidos? Por todos, para que usted ahora sea libre del castigo. Es decir, que un hijo de Dios, un hombre, una mujer que viene a depositar su confianza en Jesucristo para ser libre de todo castigo por maldición, no tiene por qué estar temiendo delante de Dios. Y tiene que ser un hijo, una hija que sabe vivir en el gozo, en el disfrute de ser un hijo ya libre de toda maldición, de todo castigo. Entonces yo no voy a ser libre de maldiciones reprendiendo las maldiciones. Yo no voy a ser libre diciendo, se corta, en este momento se corta. No, eso no se quita así. Se quita y es borrada de nosotros toda maldición cuando nos acercamos por la fe a Jesucristo y decimos, yo merecía el más terrible de los castigos y no cualquiera, el terrible más hasta la muerte, pero tú ya pagaste por mí, en ti yo soy libre de toda maldición, de todo castigo. Amén. Mis queridos hermanos, el que teme todavía no ha conocido el amor del Padre. Si usted teme y todavía quiere como escondérsele, es porque no ha conocido el amor del Padre. Y una persona que no ha asimilado esta verdad de que ya Cristo llevó todo el castigo y que el juez justo no va a cobrar 2 veces los delitos que ya fueron castigados en Jesús, entonces la persona que no asimila esto o no lo acepta en su corazón, no lo cree, siempre va a estar pensando que en cualquier momento Dios lo va a coger con un palo y le va a dar.
que cualquier cosa le va a mandar, que entonces por eso fue que pasó esto, que por eso fue que está, porque vinieron maldiciones. Entonces que tal enfermedad es una maldición. Ahora, mi fe en Jesucristo, en cuanto a que Él se hizo maldito por mí, para que yo fuera libre de todo castigo, es una fe que no se me aplica sino a mí. No se le aplica al grupo familiar, que ahí es donde la cosa sí viene delicada y diferente. ¿Me hago entender? Porque así como le dan a usted unas tarjeticas por ahí en ciertos lugares que le dicen personal e intransferible, usted no puede decir que por el perdón suyo ha sido perdonada toda su familia. Eso es diferente. Entonces, cada uno, cada persona debe llegar a ser conocedora de lo que Cristo hizo por él, por ella, para que pueda apropiarse personalmente de la salvación que tiene del castigo en Cristo Jesús. Tiene que hacerlo de manera personal. Esto no es algo que uno se lo va a regalar. No, como yo ya creí, entonces aquí te regalo también un poquito de lo que yo tengo para que usted no sea castigado. No, esto sí es algo que tenemos que, cada uno de nosotros, apropiarlo. De allí la importancia de que nosotros podamos hablarle a nuestras familias. De ahí la importancia que nosotros seamos luz donde estamos, porque el que no cree en el Señor Jesucristo y la obra de libertad que hizo por él al tomar su lugar y recibir el castigo en lugar de esa persona tendrá que recibir el castigo directamente de Dios. Y por eso es que nosotros debemos de preocuparnos por aquellos que están a nuestro alrededor, por nuestras familias, por aquellas personas que están bajo nuestra cobertura, con amor, con paciencia, con oración, todo el tiempo contándoles: mire, usted un día va a ser castigado, y aún en esta propia vida, en este presente, le van a pasar muchas cosas, porque usted no está bajo la bendición de Dios, usted está bajo la ira de Dios. Y la única manera de poder caminar bajo la bendición de Dios cada día de nuestra vida es apropiarnos de la obra liberadora de toda maldición en la obra de Jesucristo. No podemos creer que porque yo creo en mi casa entonces ya todo el mundo está bendito. Hay una palabra que habla de que sí somos santificados, en el sentido de que se crea, hay una gracia porque hay una luz, hay un hijo, una hija de Dios en esa casa, y Dios la usa como instrumento, lo usa como instrumento. Hay una gracia allí y puede crear un ambiente de bendición, pero cada uno tiene que tomar su decisión personal. Entonces, dos cosas muy importantes aquí. La primera, usted no debe andar en temor si usted ha creído que Jesucristo se hizo maldito por usted. Y la segunda es que usted debe de andar también en la confianza que al haberse quitado toda maldición, usted ahora está llamado a caminar bajo la bendición en Cristo Jesús, a caminar en la gracia de Dios, en la gracia que lo alcanzó, lo perdona porque Cristo ya fue castigado y usted viene a recibir es bendición de Dios. Entonces, mis amados, se maneja mucho el tema de romper maldiciones a través de oraciones. Y la única oración que rompe maldiciones en la vida de cualquier persona es cuando por la fe se acerca a creer en Jesucristo y la obra que hizo por él. Y cuando cree, entonces lo que acepta es: Cristo se hizo maldito por mí. Es decir, yo venía bajo maldición, pero Él toma mi lugar y recibe mi castigo. Ahora yo soy libre de maldiciones. Entonces, mis queridos, ¿cómo se ve usted en cuanto a las maldiciones? ¿Cómo se ve usted en cuanto a lo que le pasa en su vida? ¿O está salado? ¿Está salado? Pero es que yo veo que los demás, pero es que yo veo que acá, no, pero es que a mí para donde me meto. No, una cosa es que Dios tenga un trato con sus hijos y los ponga a prueba. Otra cosa es que tenga tratos para quebrantarles el ego, para
coger y quebrantar sus corazones y que nos abramos a la obra de Dios, pero aún esos tratos son bendición porque son la mano de Dios moviéndose en nuestra vida. No son maldición. Cuando Dios es el que nos está tratando para llevarnos a madurar, para poder derrotar esas áreas difíciles en nosotros, eso no es maldición, eso es bendición. Esas lágrimas son lágrimas de bendición. Las lágrimas que botamos en un momento de quebrantamiento, en un momento de trato de Dios, son lágrimas de bendición, no son maldición. Pero usted no esté temiendo. Dice la palabra que yo estoy en Cristo. Y para tocarme a mí tiene que tocarlo a Él. Y lo que Él hizo fue ponerse en mi lugar para recibir el castigo, y yo en Él soy libre de toda maldición. Especialmente lo que viene de Dios en cuanto a castigos, no hay nada que ver. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a la iglesia que tiene que avanzar en cuanto a temas de pecados, en cuanto a temas de arrepentimiento, en cuanto a temas de bautismo, inclusive, que tenemos que avanzar, ir mucho más adelante. Pero la persona que ha creído, que viene caminando con el Señor, pero todavía no tiene esa seguridad, no sé, porque le falte la revelación, porque lo escuchó y no le paró bolas, porque no se dedicó a decirle: Señor, esta verdad, revélamela, Señor, dame entendimiento con respecto a esto. Y entonces que andan todavía temerosos, asustados y creyendo que lo que les pasa en la vida es porque les cayó la maldición de Garabito. Yo quisiera, le digo con todo mi corazón, pero yo no lo puedo hacer, solo hace el Espíritu Santo. Uno quisiera como coger y abrir la mente y meter esa cita. Mire, Cristo se hizo por usted maldito. Cristo, así mismo, voluntariamente, el Padre le da la misión, pero Él es el que se pone cuando se niega a sí mismo y se pone en nuestro lugar. Se hizo por usted maldito. Y cayó sobre él la ira y la justicia de Dios, y lo castigó a más no poder. De ese Getsemaní para acá se le viene toda la tortura, para que usted luego esté diciendo: a mí sí que me va mal, yo no tengo la bendición de Dios, no, voy a tener que romper las maldiciones generacionales. No, 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 a partir de usted nace una nueva generación. A partir de usted ya la cadena se rompe y comienza unos nuevos eslabones a construirse. A partir de ese momento su vida tuvo un vuelco de 180 grados para caminar bajo la bendición del Señor. Y yo tomo solo esta base, solo ese versículo, porque si ese solo versículo el Espíritu Santo logra poder, bueno, Él lo hace, pero a veces nosotros somos los que nos resistimos, logra poder comunicarlo ampliamente en su mente, en su corazón. Vea, ese solo versículo a usted lo saca de la esclavitud del temor. Ese solo versículo usted lo saca del miedo de que Dios un día esto lo va a coger y lo va a desbaratar porque le va a dar con todo lo que encuentre, o que lo que le está pasando es porque está bajo la maldición de Dios. No, Señor. Usted puede andar en la certeza de que de Dios usted no va a recibir castigo, porque Él ya se hizo maldito por usted. ¿Amén o no amén? Yo quisiera anclar eso allá a cada uno de nosotros. Pero ¿sabe que hay una manera de anclarlo? Yo le invito a usted que se tome días, no vaya a hacer esto de media hora y que se acabó. Yo le invito a usted que se tome días, póngase de rodillas, habla la Biblia en ese versículo, léalo y diga al Espíritu Santo, no solamente que me lo sé de memoria, sino que necesito que me lo reveles acá adentro, que yo acá adentro me llegue la certeza, la seguridad para andar en libertad y para andar fuera de todo temor y de todo miedo de castigos que vengan de ti, Señor. Porque si no, seguimos dando vueltas en círculo vicioso. Y una persona que da vueltas en círculo vicioso no avanza. Se le pasan los días y se le pasan los años y no avanza. Y nosotros estamos buscando es crecer en lo que Dios nos ha dicho. En segundo lugar, y para terminar hoy, y es la manera como el Señor trata con nuestros pecados. Para borrar la lista de pecados que estaban en contra de nosotros. Y tenemos Romanos 3:25.
Y otra vez, Él está como nuestro sustituto. Él está como nuestro sustituto, pero me ha incluido. Las maldiciones ya veíamos que eran muchas, pero aquí estamos hablando del tema de los pecados. Los pecados también, muchos los cometidos. La lista larguísima. ¿Usted sabe cuántos pecados ha cometido hasta el día de hoy? Haciendo la cuenta que siempre hago, que es muy fácil. Supongamos que usted es buena gente y comete solamente un pecado al día. ¿Usted es capaz de pecar nomás una vez al día? Supongamos que usted es tan buena gente que sí, que ya. Pero cuando le hacen la cuenta a uno y le dicen cuántos pecados son al año, 365, ¿y si es bisiesto? Hay que sumarle uno más, 366 al año. Pero ahora todos nuestros pecados, ¿cómo los trata el Señor? Romanos 3:25. Dice que como demostración de su justicia, Dios le ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Como demostración de su justicia, Dios, la justicia de Dios, Dios mismo le ha puesto a él como expiación. La palabra expiación quiere decir quitar del camino. ¿Qué ha hecho Dios con los pecados de la humanidad? Quitarlos del camino mediante la obra de Jesucristo al derramar su sangre por nosotros. Póngale cuidado, como demostración de su justicia, hablando que Dios es un Dios justo, Dios le ha puesto a él, a Cristo, como expiación. A través de Cristo es que él quita del camino los pecados que estaban entre Dios y nosotros, los que nosotros cometimos, que estorbaban nuestra relación con Dios, que estorbaban poder estar delante de Dios. Ahora Dios puso a Jesucristo para que Él sea el que quite los pecados que estaban estorbando. ¿Por la fe en qué? ¿Por la fe en qué dice el texto? En su sangre. Entonces, ¿dónde está la base de que los pecados cometidos y la lista que pudiera haber de pecados cometidos ha quedado quitada del camino? Porque Jesucristo derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, para borrar nuestros pecados. Y cuando uno entiende que el Señor Jesucristo, a través de su sangre que se derramó, sangre inocente, sangre pura, recordemos lo que pasaba, que la sangre cuando se derramaba del cordero que se sacrificaba, esa sangre era presentada a Dios para que cuando Dios la viera, si esa sangre había sido de un cordero que cumpliera con los requisitos de ser santo, de ser perfecto, que tenía que ser menor de 1 año, que no podía ser de varias pintas, sino de una sola pinta, que no podía haberse unido a otro animal, apareado con animales, que no podía haberse herido en ninguna parte. Si ese cordero era perfecto y lo sacrificaban cuando presentaban la sangre delante del Padre, Él la declaraba una sangre pura, y por esa sangre del cordero declaraba al hombre sus pecados cubiertos. Pero ahora ya no es cubrir los pecados, sino que ahora el Cordero de Dios, Jesucristo, se entrega por nosotros y lo que hace es quitar del medio los pecados que estaban entre Dios y nosotros. ¿Cuántos pecados? Todos. Todos. Luego dice Romanos 5:9. Romanos 5:9 dice: luego, siendo ya justificados por su sangre, cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira.
luego siendo ya justificados por su sangre, cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira. Amén. Gloria al Señor. Se hace maldito para cargar con todo el castigo, pero ahora su sangre se ha derramado para que todos nuestros pecados sean perdonados. Y cuando hay perdón de pecados, entonces ya no hay pecados sobre los cuales volver a castigar a una persona. Cuando ya no hay pecados sobre los cuales juzgar, ahora ya no se puede condenar ni castigar a una persona. Jesucristo ha borrado, ha tratado. Expiar es quitar, y ahora usa la palabra justificar. Dice que siendo ya justificados por su sangre, la sangre que él derramó, que es sangre pura, con la cual lava los pecados, nuestros pecados. Entonces ahora él dice, tú, aunque fuiste pecador y aunque eres un ser humano que en tu humanidad de una u otra manera, ojalá no terriblemente, pero cometes algún pecado, pues mi sangre se derramó, la sangre de mi Hijo se derramó para borrar todos los pecados, los pasados, los presentes y los futuros, y ya no hay nada que te pueda condenar a ti si tú has creído en Cristo Jesús. Ya no hay base para condenarlo, porque los pecados quedan perdonados. Entonces el castigo, porque no se cobra dos veces el mismo castigo, y ya Jesús fue castigado. Y los pecados, porque ya Cristo los borra, entonces no hay base para volver a castigar. ¿Hay libertad o no hay libertad? ¿Podemos acercarnos a Dios confiadamente, sí o no? Y para terminar hoy, entonces ya viene el trato a la naturaleza inicua, a la mata de los pecados, a la fábrica. Entonces trata con las maldiciones, borra los pecados cometidos, pero para poder quitar el dominio de Satanás sobre la vida humana, entonces él lo hace a través de su muerte. Romanos 6:6, aquí está. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza trata esto, fue crucificada juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Segunda de Corintios 5:14. Segunda de Corintios 5:14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno ¿qué? Murió por todos, entonces ¿qué pasa? Luego todos murieron, pero ¿cómo? Por esto. Por sustitución y por inclusión, donde fuimos representados. Cristo fue crucificado, entonces nosotros fuimos con él a la cruz. Cristo murió, entonces nosotros morimos con él. La única manera de poder darle muerte, darle final al poder de la naturaleza inicua en el ser humano, era matándolo. No había otra manera. Debía morir muerte total, física, espiritual y de todo, pero morir. Y entonces para poderle dar libertad al ser humano, la única manera es la muerte, porque cuando ya llega la muerte, ya se acaba todo en una persona. Y entonces viene Jesucristo y toma nuestro lugar en la cruz. Y es levantado, pero nosotros representados en él y puesto en la cruz. Y él fue castigado hasta el extremo. Aún en la cruz le clavaron bueno, aparte de los clavos, la corona que ya venía desde antes, los azotes, los clavos, y estando allá en la cruz clavado, todavía le clavan una lanza en el costado, maltrato por toda la parte, castigo, maldito por nosotros. En este maltrato va a estar derramando su sangre se está vertiendo de su cuerpo, sangre para el perdón de nuestros pecados, pero ahora en la cruz va a morir.
Y vamos a morir, en ese momento íbamos a morir con Él. ¿Para qué murió? Para que pudiéramos morir con Él, para podernos volver a dar vida, para que pudiésemos un día nacer de nuevo, para que el ser humano pueda continuar el propósito que Dios ha tenido con él desde el comienzo, desde que lo mostró con Adán y Eva, que era lo que quería. Mis amados, no hay otra manera. Cuando el Señor Jesús se encontró con Nicodemo, ¿qué fue lo que le dijo a Nicodemo? Tenía que nacer de nuevo. Que hasta Nicodemo se quedó pensando, ¿cómo hago para volver al vientre de mi mamá, yo tan viejo ya? ¿Cómo hago para meterme otra vez en la matriz de mi mamá? Imposible. Pero si hay una manera de nacer de nuevo, muriendo. El que muere juntamente con Cristo puede nacer de nuevo. La Biblia dice que el que nace del agua y del Espíritu, refiriéndose a la palabra y al Espíritu de Dios. Y esta es la palabra que nos está dando el Señor. Una palabra que nos habla de que para que tú no vayas a una condenación eterna y para darte la oportunidad de que tú puedas ser restaurado delante de Dios para continuar el propósito de Dios, entonces Él te lleva a la cruz juntamente con su Hijo. Él muere por ti en representación tuya. Ahora en Él te considera libre de la naturaleza diabólica, de la naturaleza inicua, para que esa persona pueda recibir ahora sí la vida de Dios dentro de él y pueda recibir y ser sellado, como conocemos por la palabra, con el Espíritu Santo de Dios y ser constituido un hijo de Dios. Entonces mire que la obra de Jesucristo, además de que sí era Él porque sí era el Mesías, la obra de Jesucristo es una obra completa, perfecta. Muere a su yo en el Getsemaní, renuncia a Él para poder salvarnos a nosotros y de esa manera poder satisfacer al Padre para que tú y yo podamos ser recibidos. No solamente se niega, sino que va a lo práctico. Cuando baja de ese Getsemaní, comienza ese proceso de martirio, de castigo. En ese proceso de martirio vierte de su sangre, pero en la cruz vierte hasta la última gota de su sangre, muriendo por nosotros, para que usted y yo seamos completamente libres en Cristo, totalmente libres en Cristo, sin juicio de maldición, sin pecados sobre los cuales se te pueda volver a juzgar, y libres en la muerte, para que el dominio de Satanás sea quitado de la persona y pueda esa persona ahora nacer de nuevo para que la vida de Dios entre a él y el proyecto de Dios siga adelante. Porque usted y yo hemos sido alcanzados por el amor del Padre. Él murió por todos. Por Adán todos mueren. En Adán hay juicio de condenación, pero en Cristo ahora hay gracia, hay perdón y hay restauración. Y lo que tenemos que ver es que la obra es perfecta. Tú puedes acercarte al Padre con toda seguridad y con toda certeza. Y ese será el tema de mañana, si Dios quiere, cuando ya sucede, porque aquí quedamos hasta la muerte, pero viene la resurrección y como Cristo, ahora en Cristo, nosotros podemos, somos presentados en Cristo delante de Dios. Así como un día estuvo Adán y Eva en el huerto del Edén antes de pecar, por la obra de Cristo completa que hemos visto, ahora el ser humano que cree en Él vuelve y queda delante del Padre. Y es allí donde el Padre lo adopta como su hijo y le da de su vida. Y el plan inicial de Dios se viene a cumplir.